Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Ese es mi deseo. Estamos acá con una mañana fría, pero estamos con gozo de estar alabando a un Dios todopoderoso que es digno de ser en gran manera alabado. El título del mensaje de hoy dice: no te olvides cómo llegaste al viñedo. Ese es el título del mensaje de hoy. No te olvides cómo llegaste al viñedo. Yo le voy a hacer, antes de entrar en el mensaje, a modo de introducción. ¿A quiénes nos gustaría volver a tener, a los que ya somos más grandes, ¿no? Volver a tener 20 años. Volver a tener 20 años, pero con la cabeza que tenemos hoy, ¿no? Con la cabeza que teníamos a los 20 años. En mi caso, una cabeza media de chorlito. A muchos nos gustaría volver a tener 20 años, haríamos muchas cosas distintas, ya teniendo una experiencia. A mí esta semana, por suerte con todos mis trabajos, siempre me da la oportunidad de dar testimonio. Y esta semana fue también a un pastor de la iglesia de Ombúes, el pastor allí que preside en la iglesia valdense de Ombúes de la Valle, el cual me pasó también unos videos y yo también le pasé videos de, de mensajes del pastor Daniel, míos y del pastor Renzo. Le pasé mensajes que eran importantísimos, los cuales tengo algunos en favoritos porque hay veces que traemos un mensaje y a veces nosotros lo entendemos, pero a veces el desarrollarlo es un poco más complejo, dar la explicación. Me acuerdo que tenía un profesor de matemáticas que siempre nos decía: no van a ser tan tontos de no haber entendido. Entonces nadie levantaba la mano porque por vergüenza de ser el primer tonto, nadie iba a levantar la mano aunque no haya entendido nada. Entonces, a veces nosotros lo entendemos nosotros y yo a veces me miro videos y digo, estuve mal porque no desarrollé lo suficientemente clara a veces la explicación que quería dar. Y le mandé varios mensajes y vi allí también mensajes que me mandaron, mensajes que hacen a alusión a la historia de los valdenses. Y yo me fui movido ahí a estudiar bastante a fondo y le mandé un mensaje, algo que me llamó mucho la atención, que lo estuve estudiando el jueves de noche. Digo, allí en la historia, yo, como en este momento de pandemia, cuando arrancó aquí en marzo, vemos que Dios en diferentes momentos, como nosotros tenemos en las plantas, que las podamos para que vengan mejor. Todos hemos podado alguna vez las plantas para que después vengan con más fuerza. La iglesia también ha sido en momentos podada para que venga con mucho más fuerza. Si miramos así en la historia de Martín Lutero, cuando todos ahí ya querían cobrar por el perdón de pecados, que habían encontrado un negocio fantástico, Martín Lutero dice que no, es un regalo de Dios. Nos enseñó, hizo un cambio que fue determinante en esos momentos. También vemos en la historia allí que yo tengo anotada de Pedro Baldo. A mí siempre sabía que fue fundador, que fue reformador, pero algo estuve leyéndola a fondo, estudiándola a fondo, y resulta que este reformador, Pedro Baldo, de ahí proviene el nombre de los valdenses, Pedro Baldo se dedicaba al comercio e hizo mucho dinero en la compra y venta. Él compraba y vendía. Hizo mucho dinero y en un momento dijo, bueno, este dinero yo no hizo como el joven rico, sino hizo contrariamente. Siendo aún joven, dijo, lo voy a donar para la iglesia. Hizo algo fundamental. Ayudó a todos los necesitados con la mitad de su dinero, la mitad de su fortuna. Y la otra mitad de su fortuna, yo algo que desconocía, es que él fue el primero en traducir la Biblia al latín. Usó la mitad, ustedes imagínense lo que ustedes tienen, y divídanlo entre dos,
y usar la mitad de lo que uno tiene para que la Biblia sea traducida. Y yo por eso le mandé el mensaje al pastor, digo, qué curioso que este hombre gastó la mitad de su fortuna, y muchos, por semana o por meses, no la abren. Él gastó la mitad de su fortuna para que ese conocimiento llegase a los demás y nadie la abre. Después él siguió trabajando, siguió saliendo a vender por diferentes pueblos, vendía joyas, anillos, telas, velos y otros adornos, dice en la historia, allí. Pero dice algo fundamental, dice, tengo una piedra tan brillante que su luz permite ver a Dios. Que su luz permite ver a Dios. Y qué importante, desde ahí salió ese recordatorio que dice de Lux Lex Intinibris, que es un salmo, el Salmo 105. La luz brilla o resplandece, dice en otra versión, en las tinieblas. Y cuando esa luz, el hombre es alumbrado de salir y decir, bueno, llegaba a las casas a vender y después hablaba con la gente, les enseñaba y le leía esa traducción que tenía del latín del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos siempre esa oportunidad de llegar a los demás y anunciar esa buena noticia. Daniel recién hizo ahí alusión a algo que yo también tenía acá marcado, que está en Marcos 7. Ahí nosotros somos como los fariseos y muchas veces nos ponemos y invitamos a Jesús a la casa a comer y allí una mujer dice que le lava los pies, le seca con su cabello y vemos a un fariseo que sabe de lo que estaba preocupado en otro aspecto. Jesús dice que lo vieron que estaba comiendo pan y no se había lavado las manos. Y entonces el fariseo dijo, no se lavó las manos, que es un concepto de asepsia, de tener, de ser, pero es que estaba bien, pero Jesús dice que, porque dice, le añaden tradiciones dando prioridad a cosas insignificantes, porque muchas veces vemos en muchas religiones que le dan mucha prioridad a cosas insignificantes y no le dan prioridad a la escandalosa gracia de Dios. Se olvidan de darle esa prioridad a la escandalosa gracia de Dios. Y yo me gusta siempre hacer referencia a alguna cosa para poder hacer entender un concepto que quiero. Y si yo les preguntara, cuando tuvieron hijos, los que son padres, y de repente tenían 8 años, y eran las 11 de la noche y se estaba durmiendo, ¿qué hacían? ¿Lo mandaban a dormir o le daban café para que no se durmiese? ¿Qué sería lo lógico? Mandarlo a dormir porque ya tiene sueño. Y nosotros a nuestros hijos, por eso quería hacer esa explicación, cuando de repente cuando eran chicos, de repente iban a un supermercado y nos pedían, quiero tal cosa, a nosotros nos pasaba con Marianela, ¿no? No te la vamos a comprar, podemos comprarla, pero no la vamos a comprar. Y nosotros muchas veces veo a gente que de repente dice, no, porque yo le pedí a Dios y Dios no me responde. Es como cuando nosotros somos padres. Dios nos va a dar a su tiempo lo que nosotros necesitamos, pero no lo que nosotros se nos antoje. Como cuando nosotros somos niños y vamos ahí en la caja del supermercado, y yo veo a veces cuando vamos con Marianela, algunos chicos que todavía no están muy bien enseñados y se van arrastrando y parece que es una carretilla que los van cinchando así porque quieren una cosa y no se la quieren comprar o no se la pueden comprar. Entonces, nosotros no podemos ser esos niños caprichosos, sino estar siempre dispuestos para escuchar a nuestro Dios. Y yo veo, por ejemplo, cuando hablaba con este hombre, veía un detalle
algo que lo preocupaba en gran manera era el tema de la pandemia. Estaba realmente preocupado, ¿y qué va a pasar? Y bueno, y yo como siempre tengo esa linda pregunta. ¿Y si te toca morir mañana? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Sí, pero no, pero tengo que arreglar algunas cuentitas que tengo con Dios. Digo, yo me acuerdo de ir con mi abuela allí a la iglesia y allí se cantaba un himno que era muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. ¿Descansamos al fiel amparo de su amor? ¿O lo van y lo cantan nomás porque es un lindo himno? Entonces yo le hice otra pregunta que es fundamental. Así que los ateos son más felices que los mismos cristianos. ¿A usted le parece? Nosotros tenemos una esperanza eterna, una esperanza que cualquiera daría todo lo que tiene para saber que tiene vida eterna. Dios nos hace ese regalo y lo tenemos como algo que Dios nos regaló, pero tenemos un poco de miedo a ver si Dios no nos va a sacar ese regalo, porque bueno, vemos con esto de la pandemia que bueno, a varios se les ha quedado corto el repertorio. Van a tocar y el repertorio es corto porque, porque tienen temor. Y yo les expliqué, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos. Porque le hice una alusión gráfica con esto. Digo, esto es como que nosotros hoy, yo dijera yo que tengo local de electrodoméstico, vamos a hacer una cosa. En vez de vender productos de tecnología, de HD, conexión inalámbrica, vamos a vender videocaseteras. Vamos a traer videocaseteras y videocassette para vender. A nadie le venderíamos ni uno. Y además pensaría que estábamos locos si nosotros hacemos eso. Porque nosotros tenemos que ser los primeros en dar ese testimonio de que nosotros tenemos confianza en Dios. Que nuestra confianza está puesta en Él, de que es un Dios todopoderoso que está prontos para ayudarnos. Y yo acá tengo una lectura que la quiero hacer en Mateo capítulo 20. Y quiere esto coincidir con el tema del título. Dice aquí Mateo 20, dice, sucedió que con el reino de los cielos es como un dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarle el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados y les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Les contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y pagadle, y comenzando por los últimos que entraron y terminando por los primeros que entraron. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Acá vemos y vamos a ver acá a gente que no está conforme. Y después lo vamos a ver por qué. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo,
Estos que llegaron al final a trabajar solamente 1 hora y usted le ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Y si yo quiero darle a este que entregó a trabajar al final lo mismo que te di a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo de que los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son primeros serán últimos. Y a mí me gustó mucho poder explicar esto, porque acá vemos una gracia escandalosa de Dios. Vemos a un Dios que no le gusta mucho que le armen sindicatos. Y yo ahí hablaba con este pastor y le preguntaba, ¿dónde te ubicás en el viñedo? Porque en algún momento estamos nosotros ahí. Esto es como la palabra allí que hace el estudio de la palabra del hijo pródigo. ¿Quién de los dos somos? Alguno de los dos somos. ¿Quién de los dos? ¿Y esto? ¿Dónde te ubicas? ¿Estamos siempre prontos para mirar lo que hacen los demás y corregir lo que le hacen los demás? Allí yo me acuerdo, hace mucho tiempo estaba mirando una historia de un muchacho que había salido en el auto, tenía 15 años. Entonces el muchacho fue y había un buzón con un cantero, y el señor estaba recortando el cantero y se subió por arriba, le había agarrado el auto al padre, se subió por arriba del cantero y chocó el buzón y le rompió todo el cantero. Entonces, a mí me gustó para poder dar esta explicación. Supongamos que somos nosotros que agarramos ese auto, que teníamos 15 años y agarramos y le rompemos el buzón y pasamos por arriba el cantero. El hombre tiene justicia, puede decir, bueno, voy a llamar a tu padre, me vas a pagar hasta el último peso de todo lo que me has roto y, y me van a arreglar esto inmediatamente. ¿Actuaría con justicia o no? Sería justo en hacer eso. De repente el hombre puede hacer distinto. Allí el damnificado puede decir, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no te lo voy a apurar para cobrarte, me lo vas a ir pagando, vas a hacer algún trabajito acá en mi casa para irmelo pagando. Pero bueno, vamos a dejarla así. Pero vas a venir a trabajar todos los días para repararme lo que me rompiste. El hombre está siendo misericordioso. Pero de repente también podría estar esta opción. Va el hombre y le dice, ven, pasa acá dentro de mi casa, siéntate, vamos a tomar un café y me vas a contar por qué agarraste el auto de tu padre. Y luego vas a venir y vamos a conversar todos los días y vamos a leer la palabra. Y ahora te vas a poder ir y llevar el auto de tu padre y hacer de cuenta que no me debes nada. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? ¿Actuamos con justicia cuando vemos a otro, con misericordia o con gracia? Con una de las tres opciones tenemos que siempre actuar. Con justicia, con misericordia o con gracia. Y vemos allí un Dios amoroso que siempre, como hicimos, acabamos de leer aquí en el relato bíblico, vemos a un Dios que actúa con misericordia siempre. Siempre Él actúa con misericordia
dándonos siempre una oportunidad, porque Él sabe cómo somos. Él nos conoce y Él nos quiere así como somos. No somos gente perfecta, pero sabe que le servimos de todo corazón a Él. Y a mí, yo ayer estaba estudiando algo que voy a traer la semana que viene, y estaba estudiando allí la historia de David, otra historia, porque hay muchas historias, allí en segunda de Samuel. Estaba el reinado de Saúl, la hija era su señora, pero vemos a un David que descubre que vamos a traer el arca del pacto. Allí el arca del pacto se la traen de camino, queda en la casa de un granjero que se llamaba Obed-edom. Está por 3 meses allí en la casa y ven cómo es bendecida la casa de Obed-edom, porque estuvo allí el arca del pacto. Yo no se lo voy a traer más sintético porque después lo voy a desarrollar más la semana que viene. Pero después vemos cómo David la lleva y vemos cómo él se pone con alegría y con gozo a danzar que pudo traer el arca del pacto. Y vemos que la señora lo mira por la ventana. El relato bíblico nos explica que la señora lo mira por la ventana a ver qué está haciendo este loco y se empieza a sacar la ropa y queda literalmente en calzoncillo, vamos a decir en términos actuales, danzando porque había traído el arca del pacto. Y a veces nosotros no tenemos esa suficiente alegría de cantarle a Dios con diferente júbilo y honrarlo de esa manera. Dice en el Salmo 30, versículo 11, dice, has cambiado mi lamento en baile. Deseaste mi ciño y me teñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Y cuántos nosotros, cualquiera de nosotros, estamos cantándole con esa alegría a Dios? Cuando venimos acá a la iglesia, cuando estamos en diferentes lugares, tenemos esa confianza puesta en Él, cantándole con júbilo, con alegría, y no estamos callados. ¿Cómo somos? Nosotros en una ocasión habíamos ido a Córdoba y fuimos a un lugar donde hacía pastas caseras y nosotros fuimos y yo pedí ñoquis y la muchacha que nos atendía nos fue a llevar y le llevó a todos. Conmigo se había equivocado el plato. No eran los ñoquis que había pedido yo. Entonces, digo, no, esto no es lo que yo pedí, no es lo que yo quiero comer hoy. Y la muchacha era el plato que me llevaba para no perderlo, me lo trataba de vender, pero mire que esto es más rico, le va a gustar más, está mejor hecho, cómelo igual. No, yo quiero ñoquis. Muchas veces nosotros somos igual. El Señor nos dice, cabezón, estás haciendo las cosas mal. Tenés que mejorar en esto, tenés que mejorar en lo otro. Y muchas veces somos como Jonás, lo sigo poniendo como ejemplo. Si tenemos posibilidad, hacemos lo que se nos antoja. Pero el Señor dice, ¿te parece bien enojarte así? ¿Cuántas veces nos enojamos? Si nosotros nos ponemos a ver en la semana, nos ha pasado que hemos estado en alguna situación. ¿Y cuánto hemos podido aplicar esa gracia que se nos ha regalado a nosotros? ¿Cuántas veces en la semana actuamos con esa gracia que a nosotros se nos da? ¿Algo que nos viene de regalo? Porque por más que nosotros hagamos lo que querramos y hagamos todo lo que podamos, sabemos que por medio de Él es que obtenemos la salvación. No por lo que nosotros podamos hacer, porque Él sabe cómo somos. Tenemos nuestros detallecitos cada uno
Si se mira a sí mismo, sabe que tiene sus detalles. Pero nosotros tenemos que ser como allí en esa historia que yo les traje de Martín Lutero. Dice, cuando él salía a anunciar, a dar el mensaje de salvación, un mensaje que es de salvación eterna. Porque hay que hacer énfasis en eso, es un mensaje de salvación eterna. Dice, yo les doy vida eterna. Les doy, no les saco. Les doy vida eterna. Y qué bueno es que nosotros podamos dar ese mismo testimonio. Tengo una piedra preciosa, tan brillante, que su luz permite ver a Dios. ¿Cuántas veces nosotros... Yo cuando era chico, les voy a decir, de repente veníamos a la iglesia, no tengo acá ninguna Biblia a mano, hoy la tengo en el celular, y hacíamos así, nos metíamos la Biblia acá para que no nos vieran los demás. Lo hemos hecho en alguna oportunidad. Y no, nuestra luz tiene que brillar delante de los demás. Y saber y que vean, mirá, esta persona es distinta. Algo tiene que tener. Cuando nosotros somos esa luz que brillamos delante de los demás, dice la palabra que se van a preguntar, ¿por qué tienen eso? Porque servimos a un Dios todopoderoso, que nosotros tenemos que anunciar, que tampoco se nos olvide. Dice, id por todo el mundo y anuncien esta buena noticia. Tenemos que dar ese testimonio. No nos podemos, como dice esta canción, no, has cambiado mi lamento en baile y no me quedaré callado. En el Salmo dice, no me voy a quedar callado, voy a anunciar, voy a dar testimonio. Y nosotros tenemos que estar preparados para dar ese testimonio. Tenemos que estar como esos corredores que están listos para salir